cuando hace ya 4 años se conoció el Código Penal. Y se duraron 2 años tratando de reformar lo que es el Código Penal. ¿Por qué el presidente de la República, ahora en el año 2014, 4 años después o 2 años después, el presidente de la República quiere hacerle una enmienda a esa parte del Código Penal que tiene que ver con aborto? Tal vez ustedes piensan, bueno, es una casualidad, es algo que sencillamente el presidente le cogió con eso, pero no es así. No es así. Ese es un movimiento mundial. Solamente ya quedan solo 6 países en el mundo que no han legalizado el aborto. Y dentro de esos 6 países está la República Dominicana. Ahora, ¿cómo inicia este proyecto de legalizar el aborto? En el año 1970, una joven supuestamente violada por una pandilla, y digo supuestamente violada porque esta joven después se descubrió en el proceso que la abogada que la estaba defendiendo estaba hablando mentiras. Pero esta joven se presentó el caso de que ella tuviera la oportunidad de abortar porque era fruto su niño de una violación. En este proceso nace un movimiento que se llama Movimiento Pro Elección o Pro Derecho a Decidir. Este movimiento surge del caso de Roe Wade en el año 1970, cuyo contenido principal de su propuesta era que el aborto sea permitido a la mujer por cualquier razón hasta que el feto se transforme en viable. Es decir, que potencialmente el feto sea capaz de vivir fuera del útero materno sin ayuda artificial. Según este concepto, la viabilidad del feto inicia a partir de los 7 meses. Es lo que está diciendo esta gente. El feto es viable a partir de los 7 meses, que ya lo podemos sacar, y sencillamente nosotros podemos realizar una intervención donde el niño puede salir vivo sin tener que usar ningún mecanismo artificial para mantenerlo vivo. Esto es algo muy interesante, porque estaríamos diciendo que la vida del niño que se ha gestado aquí adentro inicia a partir de los 7 meses. Ahora, esa es la verdad científica. Según la ciencia, inmediatamente el óvulo y el espermatozoide, o mejor dicho, en esa guerra que se forma con el espermatozoide, ustedes saben que millones de espermatozoides van hacia un solo óvulo, pero hay un solo espermatozoide que gana la batalla y hay un huequito en el óvulo donde este espermatozoide va a entrar y solamente él puede entrar. Inmediatamente entra el espermatozoide al óvulo, se produce lo que se llama la mitosis o la meiosis, que son los procesos de multiplicación celular. En un estudio que hizo la CNN Internacional, ellos determinaron en una investigación de la NASA que se hizo en la guerra de Afganistán en el año 2003, ellos determinaron que sencillamente uno podía determinar por el tipo de sangre de una persona, uno podía determinar el ADN y la identidad de esa persona. Por lo cual, cada persona tiene un ADN diferente y es como un código de barra. Ese código de barra identifica tu personalidad. Y como en la guerra de Afganistán se encontraban personas explotadas, en donde solamente se encontraban parte de su cuerpo, se tomaron esas piezas, se sacaron muestras de sangre. Por la muestra de sangre se determinaba quién era la persona. Y eso se le llamó la confiabilidad del ADN. Lo que implica que cuando el espermatozoide entra al óvulo, inmediatamente se conforma un ADN diferente al ADN del padre y al ADN de la madre. Por lo cual, lo que está establecido ya en el útero de una madre es un ser totalmente diferente al padre y a la madre que le dieron creación. Basado en esto, podemos definir claramente que ya lo que se está gestando ahí adentro no es pertenencia ni de la madre ni del padre, sino es una criatura totalmente diferente que requiere su autonomía y derecho a la vida, que es el derecho fundamental de la humanidad. Todo ser humano tiene derecho a la vida. Segundo principio es el siguiente:
Si esta persona que está aquí en el vientre es una persona totalmente diferente, nosotros no podemos hacer diferencia de lo que se está gestando y decir, no, lo que se está gestando no es un ser humano hasta los 7 meses. Es un ser humano viable cuando comienzan los 7 meses. Eso es como decir que una planta no sale de una semilla. Es como separar el proceso de germinación del desarrollo de una planta. Nosotros estamos viviendo en una vida de sistemas, donde cada situación de un sistema depende de organismos menores. Una planta tiene un sistema, es un sistema que depende de ramas, depende de las hojas, depende del tallo, de las raíces. Ahora, yo no puedo decir que la planta, cuando va desarrollando la radícula, no es parte del árbol que se va a desarrollar en el futuro. Yo no puedo separar el cigoto que se forma cuando hay fecundación del ser humano que se desarrolla después de 7 meses. Porque es como decir que el cigoto no es un ser humano. Pero ¿cómo puede un ser humano formarse sin el cigoto? Inmediatamente tendríamos que determinar que el sistema biológico es incorrecto. ¿Por qué decimos esto? Porque el sistema biológico dice que el ser humano se fecunda, nace, se desarrolla, crece y muere. Ese es el sistema biológico. Si ese es el sistema biológico del ser humano y nosotros separamos la fecundación y el desarrollo del feto de la parte del ser humano, estamos diciendo que cada movimiento y cada proceso es independiente. ¿Estoy dando a entender? Yo no puedo separar la fecundación, ese proceso cuando el semen sale del hombre y llega hasta el óvulo, yo no lo puedo separar del ser humano que se va a producir mañana. Porque yo no puedo tener al ser humano sin la fecundación. Y yo no puedo tener la fecundación sin el ser humano. Eso se llama sistema. Y viene el problema de quién fue primero, el huevo o la gallina. Yo no lo puedo separar. Dios creó la gallina, pero después de la gallina, ¿qué viene? Los huevos. Y después del huevo viene, eso se llama ciclo. Pero si usted va a la parte del agua, hay lo que se llama ciclo hidrológico. ¿Qué es el ciclo hidrológico? Bueno, que las nubes se cargan de agua. Esas nubes, cuando están cargadas, derraman el agua al suelo. El suelo van al subsuelo y del subsuelo van a los mares, a los ríos, y de los ríos van a los mares. Y en los mares se evapora y sube a las nubes. Las nubes se cargan y vuelven y caen. Yo no puedo, ese sistema que se llama ciclo hidrológico, yo no lo puedo separar cada proceso y decir, no, la nublación, la evapotranspiración del agua es un proceso, la caída del agua es otro proceso. No, todo es un ciclo. Y la vida también tiene un ciclo. Y yo no puedo separar el ciclo de vida por procesos. Y yo no puedo decir que un ser humano no inicia en el momento de la fecundación. Ahora, ¿cuál es el propósito de toda esta catelva de promoción a favor del adulterio? Cuando se hizo cuando se hizo este movimiento a través de este caso de Roe y Wade, en el año 1970, resultó que se descubrió que el presidente de la compañía que produce, o el fundador de Playboy, Hart Herbert, fue el promotor para que se desarrolle y para financiar este proceso legal que se hacía con esta supuesta niña violada. O sea, que el fundador de Playboy estaba dando dinero a los abogados para lograr, a través de lo que ellos llamaron un proceso de humanidad, que se aprobara, a pesar de haber una ley en contra del aborto, que esta niña pudiera abortar como un derecho a la vida de ella o la seguridad de su vida. Ahora, ¿por qué el presidente o el fundador de Playboy quiere que el aborto se legalice? ¿Por qué ustedes creen que a él le conviene esto? Porque este señor vive de la pornografía. Cada vez que una muchacha sale embarazada, el negocio de él se cae. A él le conviene que las mujeres tengan el derecho a decir, no quiero este muchacho, porque a él le conviene el negocio de la sexualidad libre. Sí. Un momentito. Entonces, el movimiento pro elección da a la mujer todo el control y la soberanía sobre la fertilidad y el embarazo. Y su lema difusa
La mujer es soberana sobre el cuerpo y el derecho a la vida. Ahora, ¿cuál es el claro propósito de estos movimientos una vez auspiciados? Lo primero es traer a colación el antropocentrismo, o sea, el hombre por encima de todas las cosas, y echar a un lado a Dios. Si nosotros le damos derecho al hombre por encima de la vida, el hombre se convierte en ¿quién? Se convierte en Dios. Ahora, ¿qué dice la Biblia acerca de todo esto? El único texto de la Biblia que habla del aborto está en Éxodo capítulo 22. Éxodo capítulo 22. Se me perdió el texto. Giovanna, ¿tú tienes mi celular? Dámelo, por favor. Por favor. Éxodo 22. Yo lo busco ahora mismo. Okay. Después le daré ese texto, pero vamos entonces a Jeremías capítulo 1, verso 5. Jeremías capítulo 1, verso 5 y Génesis capítulo 2, verso 7. Jeremías capítulo 1, verso 5 y Génesis capítulo 2, verso 7. Leemos Génesis capítulo 2, dice claramente, ¿quién define la vida? Génesis 2, 7 dice, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz. ¿Qué sopló? ¿Qué sopló Dios? Aliento de vida. Génesis capítulo 2, verso 7. Y formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz. Entonces, ¿quién es quien da el aliento de vida? ¿Quién define la vida? Dios. Si Dios es quien define la vida, ¿puede el hombre determinar sobre la vida? En Jeremías capítulo 1, verso 5. Jeremías capítulo 1, verso número 5. Dice, antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta, te di por profeta. O sea que Dios, antes que te formaste en el vientre de tu madre, y la palabra formarse es una palabra en el idioma original que significa empujar, y esa palabra tiene que ver mucho con la fuerza que tiene que hacer el espermatozoide para entrar al óvulo. O sea que está hablando en ese texto de la fecundación. No está hablando de la formación de un feto vital. No, está hablando de que cuando entró el espermatozoide al óvulo, ahí fue que hubo formación de un feto. ¿Estamos entendiendo, amados míos? Y antes de que eso ocurriera, ya Dios nos conocía. Yo no sé si tú entiendes esto, pero ¿quién puede tener derecho de la vida si ya Dios conoce lo que viene aquí adentro antes de que se forme? En Job capítulo número 10, verso 12. Job capítulo 10, verso número 12. Dice, vida y misericordia que me concediste y tu cuidado guardó. Entonces, vida y misericordia, ¿quién dio? ¿Quién la dio la vida y la misericordia? Dios. Si Dios dio, Jehová quitó. Esas fueron las palabras de Job. Si usted lee en el capítulo 1, fíjense lo que dice. Cuando Job está hablando con su esposa y su esposa viene a reclamarle, él dice, Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Y sigue diciendo, verso 21, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová. ¿Quién es que puede dar y quién es que puede quitar? ¿Puede el hombre decidir quitar cuando él no ha dado nada? Lo segundo que tenemos que mirar para poder visualizar el caso del aborto es el propósito de Dios en la vida de cada ser humano. ¿Cuántos saben que cada uno de nosotros nacemos con un propósito? Mire lo que dice Romanos capítulo 8, verso 28. Romanos capítulo 8, verso 28 dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a lo que conforme a su propósito son, a los que conforme a su propósito son llamados, porque los que antes conoció también los predestinó para que fueran hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea primogénito entre muchos hermanos. En capítulo 9, verso 11, oiga lo que dice. Dice, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios, conforme a la elección, permaneciese no por las obras,
sino por el que, lo que implica que cuando Jacob y Esaú iban a nacer, Dios eligió a uno porque Dios tenía ¿qué tenía? Dígale al que está al lado suyo, Dios tiene un propósito conmigo. Y si Dios tiene un propósito conmigo, nadie lo puede romper con ese propósito. Vamos a ver los tres casos. Vamos a ver los tres casos de dificultad que está planteando nuestro querido presidente. El primer caso que él está planteando es cuando la mamá se ve en peligro. Vamos a ir al libro de Génesis capítulo 35, verso 19. Génesis capítulo 35, verso número 19. Así murió Raquel y fue sepultada en el camino de Éfrate, la cual es Belén. ¿Okay? ¿Y cómo fue que ella murió? Dice que el verso 18, y aconteció que al salírsele el alma, pues murió, y llamó su nombre Benoni, mas su padre lo llamó, ¿cómo le llamó? ¿Cómo le llamó? Pero miren el verso 16, después partieron a Betel, de Betel, y había una como media legua de tierra para llegar a Éfrata, cuando dio a luz Raquel, y hubo trabajo en su parto. ¿Hubo qué? Esa palabra trabajo en otras traducciones significa hubo inconveniente en el parto. Por ejemplo, en la versión HBB o BHC, que es la versión la Biblia habla hoy, en esa versión dice y hubo dificultad en el parto. ¿Pero qué pasó en ese parto? Que Raquel murió. Yo me pregunto, ¿quién decidió? ¿Quién debió vivir? ¿Quién decidió? Si estuviéramos en este caso que se está planteando ahora y hubiesen matado a Benjamín, ¿estaba Dios de acuerdo con eso? Yo me pregunto, ¿todos vamos a morir? ¿No puede permitir Dios que en un parto muera la madre? En este caso, ¿quién murió? ¿Y quién dio vida? Benjamín. ¿Quién salió a la vida? Benjamín. Hace muchos años, en el año 1994, una amiga mía de San Pedro de Constanza quería tener un hijo. Ya era una mujer de 34, 37 años. Ella decidió tener un hijo. Ella no era cristiana. Ella comenzó una relación con un hombre. Se mudaron juntos. Ella salió embarazada. Esta muchacha había tenido 2 operaciones de tumores cerebrales. Resulta que cuando salen embarazadas, las mujeres saben que comienza un proceso hormonal en el cuerpo, y esos procesos hormonales que comenzaron en el cuerpo de esta joven, que comenzaron a producir aproximadamente unos 24 tumores en su cerebro. Cuando ella va al médico, el médico le dice, mira mi hija, si tú sigues el embarazo, sencillamente tú vas a morir porque cada vez que el niño siga creciendo, tus tumores van a seguir creciendo como el niño. Aquella muchacha dijo, yo no voy a abortar, yo voy a tener mi hijo. 2 días después de salir el niño, a los 7 meses, porque no pudo aguantar más, ya los tumores estaban muy grandes y los dolores de cabeza eran muy fuertes. Esta muchacha dio a luz el niño. Hoy el niño tiene 16 años, del 94 para acá. Son 16, ¿no? 20 años tiene el niño. Tiene 20 años el niño. Este niño tiene 20 años, pero a los 2 días de nacer, su madre murió. ¿Qué le estoy diciendo? Es Dios en sus propósitos el que define sencillamente quién vive y quién no vive. El otro caso que se está planteando es el caso de la violación. ¿Cuántos saben que las cosas negativas del hombre se convierten en positivas para Dios? Por ejemplo, si vemos el caso de José, un niño de 16 años que lo aparten de su padre y de su madre y que se vaya a otra nación como un esclavo, ¿no es un trauma? ¿Eso no es un trauma? Sin embargo, en ese trauma que se le produjo a José, Dios estaba en el medio. Si vamos al capítulo 45 del libro de Génesis, nos daremos cuenta de algo muy especial. Génesis capítulo 45, verso número 5. Dice, ahora pues, hermanos míos, no os entristezcáis ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. O sea, lo que le produjo un trauma fue un propósito de Dios. ¿Para qué? Para preservar vida. ¿Para qué fue eso? ¿Para qué? Yo puedo pasar por un proceso difícil en mi vida para yo preservar la vida de otros. Por lo cual, el mal nuestro no es el mal de Dios. Cuando nosotros creemos que algo malo viene, Dios está preparando un plan para salvar vidas. En el año 2000, 2004, 2002, 2003, yo fui a los Estados Unidos a trabajar en una iglesia con gente que tenía problemas de sanidad interior. Y había una muchacha de La Vega, de Cutupú, La Vega,
Ella es usted, Domingo, de Cutupú, La Vega. Cuidado si era usted uno de los hombres que estaban con esa. No, no era usted. Bueno, esta muchacha, su mamá trabajaba y la dejaba en casa de una persona. Esa señora tenía 3 hijos. Y esos 3 hijos diariamente por 7 años violaban a esa muchacha. Esa muchacha se fue a los Estados Unidos. Esta muchacha estaba frustrada, se casó con un muchacho, pero esta muchacha tenía frigidez. ¿Saben todas las mujeres lo que es frigidez? Esta muchacha tenía dificultades en su matrimonio. Tenía dificultades en su matrimonio porque ella no podía tener una relación sexual con su esposo satisfactoria, porque cada vez que su esposo quería tener una relación sexual con ella, sencillamente ella volvía atrás a esos 3 hombres que durante 7 años la violaban. Pero ocurría algo con esta muchacha, y es que esta muchacha, todo el que se le acercaba a ella era una persona violada, y sin conocerle le contaba su historia. Cuando estábamos en el proceso de liberación y en el proceso de sanidad interior, el Señor dio una palabra a su vida y dijo: yo no sabía que a ella todo el que se le acercaba era violado. Y el Señor dijo: ¿tú no te das cuenta que todo el que se acerca a ti es violado? Y ella abrió los ojos y dijo: yo creía que yo tengo un sello ahí que dice violada. Digo, ¿sabes por qué Dios permitió esos 3 años, 7 años de violaciones? Para que tú pudieras entender a todas las mujeres que Dios ha mandado hacia ti. Cuando yo le dije esto a esta muchacha, los ojos de ellos fueron abiertos y de sus ojos cayeron unas escamas. Así literal como dice Pablo. Y esta muchacha dijo: ¡wow! Pero es verdad. Todo el que se me acerca a mí es violado. Yo lo entiendo. Pero en vez de yo llevarlo al Señor, yo lo he llevado al boca para que tapen sus penas. De ahora en adelante Dios lo que quiere es que como yo las entiendo, yo la lleve a la cruz y le dé vida eterna y ella encuentre liberación. Mire, el rostro de aquella muchacha cambió completamente. ¿Usted sabe cuando a una persona le cambia el rostro? Ella se fue, eran las 7 de la noche. Ella se fue. Yo tenía que recorrer 2 horas de donde estaba la iglesia a donde yo dormía. Yo estaba en Bronx y yo dormía en Rockaway Beach. Eso es 2 horas de camino en tren. Y resulta que cuando yo llegaba, porque estaba todo el día trabajando, desde las 9 de la mañana hasta las 7 de la noche, todos los días trabajando con personas diferentes, cuando yo llegaba muerto del cansancio, cenaba y me acostaba. A las 2 de la mañana, mi tío me había dado un celular. Y a las 2 de la mañana me suena un celular. Y yo digo: ¿y quién me estará llamando a esta hora? Y cuando yo cojo el celular, era el esposo de esta muchacha, que me dice: pastor, ¿y qué usted le hizo a mi mujer? Porque yo antes tenía un hielo, ahora tengo una culebra aquí. Hijo, ¿y tú me levantas para eso a las 2 de la mañana? Yo no he dormido hoy, me tengo que levantar a las 6. Pastor, es que yo no lo creo lo que está pasando. Mi mujer está libre. Porque cuando tú entiendes el propósito, lo que puede ser dañino no te afecta, sino que tú ves lo que Dios quiere hacer contigo para preservar la vida de otros. ¿Por qué le estoy contando esto? Porque una acción negativa no significa que una persona está destruida. Una acción negativa puede ser el proceso de Dios para llevarte a una cosa más grande. Hoy esta muchacha está trabajando en los Estados Unidos, sirviéndole a mujeres que han sido violentadas y ayudándola a salir de la depresión, a salir de la frigidez y a salir de todos los conflictos que crea un proceso de violación. ¿Me estoy dando a entender, amados míos? Hoy decía alguien, no sé, lo leí en Facebook mientras estaba comiendo ahorita. Decía que los seres humanos no aprendemos de las cosas buenas, sino que aprendemos de las cosas malas. No sé de quién lo leí, pero lo leí ahorita en el Facebook cuando estaba mirando algunas cosas. No aprendemos de las cosas buenas, aprendemos de las cosas negativas. Por lo cual yo no puedo sacarme un hijo porque haya sido violada. ¿Sabe por qué? Porque la vida de ese niño no tiene la culpa de los delitos que cometemos los hombres. ¿Nos estamos dando a entender? Porque tal vez de ese niño violado puede salir un gran hombre. Hay un pastor que se llama Braulio Portes. El pastor Braulio Portes es un pastor que su madre fue producto de una violación y salió este joven. El pastor Braulio Portes fue el primero de los banqueros cristianos de este país.
Pero el pastor Braulio Porte ha sido hoy una columna del Evangelio en República Dominicana. ¿Qué hubiese pasado si esa madre hubiese optado por abortar a ese niño? Muchas gentes ha conocido al Señor a través de la vida de Braulio Portes. Mucha gente ha venido a los pies de Cristo a través de la vida de Braulio Portes. ¿Qué hubiese pasado si nosotros permitimos que esta madre, por un acto de violación, hubiese abortado a una gran columna del Evangelio de Jesucristo? A pesar de esa violación, ese niño tenía un propósito en Dios. Y hoy estamos viendo el propósito. ¿Por qué queremos hablar de esto? Porque a partir de mañana nos enfrascamos en una lucha contundente. Mañana estarán los periódicos llenos de las declaraciones de Ezequiel Molina. Lamentablemente cayó en el gancho periodístico de este país. Yo no creo que él fue su intención crear todo este revuelo ni ser dejado de usar. No creo que él negociara su integridad con los políticos. Pero mañana tendremos un fuego por todas las vías para decir que los evangélicos aprobamos el aborto terapéutico. ¿Por qué no podemos aprobar ningún tipo de aborto? Porque aún el aborto terapéutico, el niño que viene tiene un plan para Dios. La otra enmienda que está haciendo el presidente es cuando hay una deformación en el niño. Yo me pregunto, ¿acaso el niño deformado no tiene derecho a vivir? Los que tienen redes y bregan en las redes se han dado cuenta que en estos días salió una foto de un cantante lírico llamado Andrea Bocelli. Andrea Bocelli es, después de Pavarotti, uno de los más famosos tenores del mundo. Y Andrea Bocelli dice que cuando su madre salió embarazada, los médicos le dijeron que el niño que venía iba a tener problemas, iba a tener una dificultad genética, por lo cual el niño podía tener cualquier deformación. Esta madre dio a luz este hijo y realmente este niño salió con una deformación. El niño no tenía ojos, salió ciego. Pero ¿cuántos saben que Dios puede nacer un hijo ciego para darle una voz prodigiosa? Aunque este joven no tiene sus ojos, pero Dios ha mostrado su poder en medio de este joven, creando una de las voces más prodigiosas del mundo, creando una de las voces más gloriosas del mundo. ¿Por qué? Porque cuando Dios tiene propósito, los hombres no lo pueden destruir. Y cada ser humano, aún anormal, aún con dificultades, tiene un propósito de Dios. Hace unos años, específicamente hace 3 años, si no me equivoco, había una niña en esta iglesia, se llamaba Cristeli. Esa niña era la madre de 2 padres que creían en que había un Dios, pero no le creían a ese Dios. Esta niña nació con problemas desde que salió de su vientre. Los 6 años que duró esa niña de vida, nunca se despegó de su madre, porque no podía dormir en una cama más de 15 minutos. Esa madre durante 5 años estuvo durmiendo con esa niña en una mecedora. 5 años. Y cuando esa niña llegó con sus padres a esta iglesia, el Señor nos reveló que esa niña era un ángel que venía a transformar la vida de esa familia. Quiero decirle que su madre nunca ha vuelto a ser la misma. Y Dios dijo, yo traje ese ángel, pero le voy a dar 2 hijos sanos. Ya ellos tienen los 2 hijos sanos, pero el ángel se fue porque los ángeles vienen solamente a hacer un trabajo. Ese angelito llamado Cristeli fue una niña que vino a sensibilizar a esa familia de que Dios es un Dios grande. Por lo cual yo no puedo evitar por un problema genético que venga un niño, porque hay niños que vienen a la vida para sensibilizar corazones duros. El martes vamos a estar frente al Congreso Nacional luchando en contra del aborto. Mañana a las 6 de la mañana comenzamos la caminata en el Puente Juan Carlos. Si tú no tienes que salir a trabajar,